Aquí en el programa personal y inicio la operación aquí en Microsoft Teams. ¿Listo? Muy bien. Veremos que aquí se inicia la transcripción también. Dígame, señorita. Hola, profe, buenas tardes. Profe, yo Buenas. le tenía una Sí, preguntita claro. en en la tarea que dejaste, que es que en el total de ahorro, porque me da valor y le hago lo mismo o sea, le hice lo mismo que usted mostró en el video, lo que usted explicó ayer, pero no me sale valor y no me sale el resultado. ¿Por qué será, profe? Bueno, si le te aparece valor puede ser por varias cosas, pero ¿en qué dato te aparece valor? ¿En cuál me dijiste? En total de ahorro. Deberías revisar. Puede ser que alguno de los datos que hayas escrito sin querer le pusiste un punto. ¿Sí me van a entender? Y yo les había explicado, o sea, siempre les recomiendo eso. No escriban puntos, ni comas, ni símbolos de pesos, ni nada de esa vaina. Si quieren el valor normal, si van a escribir 1.500.000, escriban 1.500.000 sin los puntos, sin las comas, sin nada. Puede ser una de esas opciones. Porque lo más, cuando te pide valor es porque uno de los datos que hay dentro de la celda te los está reconociendo no como números, sino como texto. ¿Sí me hago entender? Entonces, como te lo reconoce como... Ah, ya, ok, profe. Listo, dale. Entonces, para que lo tengas pendiente. ¿Ok? Dale. Bien. Bueno, señorita, entonces, como ya les decía, Gracias. Dale, tranquila. Como les decía, pues la vuelvo y la saludo. Entonces, como ya les venía diciendo, vamos a darle por finalizado esta última sesión, la sesión número 4 de la módulo de informática avanzada. ¿Ok? Bueno, ¿qué hay que tener en cuenta, muchachos? Bueno, este último módulo va a tratar de Excel. Vamos a ver algunas herramientas, digamos, los diferenciales de Excel que vamos a trabajar. ¿Ok? Y vamos a ir trabajando en ellas a medida. Like, Dígame, por ahí escuche alguien. ¿Va a decir algo? Ok. Bien, bien. ¿Listo? Bueno, voy a ir abriendo acá los archivos. Se me fue. Acá está. Ujú. Bien. Bueno, muy bien. Voy a iniciar a compartir pantalla entonces. Vamos a compartir pantalla para darle inicio a esta sesión número 4. ¿Ok? Muy bien. Bueno, para esta última sesión les tengo un trabajo. O sea, voy a hacer el ejercicio en clase, pero fuera del ejercicio en clase voy a dejarles un trabajo. O sea, va a ser una sola actividad. ¿Listo? Y esa actividad la tienen que resolver en igual tiempo, ya lo saben, hasta el 20 de diciembre. Es una actividad entre comillas muy corta, así que va a ser fácil de hacer. ¿Ok? Bien. Bueno, voy a iniciar, como ya les decía, a compartir pantalla en este momento. ¿Listo? Y vamos a darle inicio. Entonces, estamos aquí. Me confirman, por favor, si están viendo mi pantalla. sí, señor. Muy bien, excelente, muchas gracias. Ok, sesión número 4. Obviamente Microsoft Excel, terminamos con Microsoft Excel. Hoy vamos a trabajar un tema bastante interesante. El tema se llama tablas dinámicas. Un informe de tabla dinámica es una tabla interactiva que combina y compara rápidamente grandes volúmenes de datos. Podrá girar las filas, las columnas para ver diferentes resúmenes de los datos de origen y mostrar los detalles de determinadas áreas de interés. Bueno,
hay que empezar entendiendo qué son las tablas dinámicas. Y ojo porque este sí es muy usado en Excel. Yo les decía, por ejemplo, que habían algunas cositas que ya hoy en día en Excel no se usan. Pero, por ejemplo, las tablas dinámicas, por ejemplo, ayer vimos los filtros avanzados y los filtros avanzados ya hoy en día casi no se usan. No tanto, por ejemplo, como las tablas dinámicas. Las tablas dinámicas son supremamente útiles. Igual que los filtros automáticos. Los filtros automáticos también son muy útiles. Entonces son herramientas que son muy usadas. ¿Por qué? Les explico. En Excel uno de los principales problemas que siempre se enfrenta a la gente, porque es que aquí viene el problema, cuando uno enseña Excel, ustedes ven esas tablitas chiquitas, como las que vimos ayer, son tablitas pequeñitas, entonces la gente dice, ay no, esto es fácil, es una tablita chiquita, sí, pero es que cuando usted trabaja en Excel, normalmente no trabaja con cantidad de datos así pequeños, trabaja con grandes volúmenes de información, es decir, con cantidades y miles de datos. Esto hace que obviamente cualquier procedimiento sea tedioso por más sencillo que sea. Les pongo un ejemplo básico. Por ejemplo, cuando yo les decía que vamos a numerar, si usted numera del 1, 2, 3, pues si va a numerar 10 elementos, pues uno escribe 1, 2, 3 hasta el 10 y ya, facilito. Pero si usted tiene 2000 datos y tiene que numerarlo uno por uno, pues ahí sí, señores, va a demorar todo el día escribiendo los números. Y ahí es cuando, por ejemplo, yo jalo y brum, autorrelleno todo lo demás, que lo vemos aquí en clase. A ese punto voy. Es decir, Excel maneja demasiada información y que cualquier proceso puede ser un poco complejo. Las tablas dinámicas son una ayuda muy importante, al igual que los filtros. Los filtros, como su nombre lo indica, nos permiten ver determinada información que necesitamos. Las tablas dinámicas van más allá de los filtros, porque las tablas dinámicas no solamente dejan ver la información que necesitamos, sino que me permite organizarla de la manera que yo quiera. O sea, yo puedo, hagan de cuenta que es como coger su tabla y tener una facilidad de cuadrarla como a usted se le antoje, sin dañar la tabla. ¿Sí me hago entender? Es decir, ayer vimos los datos que teníamos, entonces yo podría organizarlos de la forma organizar de la manera que yo quiera, mostrarlos por el ahorro, por ejemplo, como yo quiera, sin alterar la tabla, digámoslo, base. Y eso pasa en las tablas dinámicas. Las tablas dinámicas nos permiten eso, mostrar la forma que yo quiera toda la información. Obviamente dependiendo del objetivo que alcance. Una de las cosas uno de los grandes problemas de los estudiantes al momento de entender las tablas dinámicas es que las tablas dinámicas, digámoslo, solo son efectivas si tengo un objetivo en mente. Si yo no tengo un objetivo planteado en mente, o sea, si yo no digo, bueno, necesito la tabla dinámica para esto, esto y esto, no van a funcionar. ¿Cómo así? Si no van a funcionar correctamente, porque es que las tablas dinámicas son muy, pero muy útiles siempre y cuando yo sepa o sea, qué quiero aplicar con ellos. Si usted sepan a lo loco, usted no va a poder encontrar información congruente. Las tablas dinámicas no le van a ayudar. Pero es tan importante ser un poco delicado y cuidado, muchachos, porque obviamente ese trabajo final consta de hacer tablas dinámicas. Y esto hace que obviamente nosotros tengamos que tener la capacidad de poder hacer dicho trabajo. ¿Listo? Entonces dije, un informe de tabla dinámica, bueno, ya lo vimos. ¿Cuándo conviene utilizar una tabla dinámica? Y aquí es lo que les decía yo. Utilice un informe de tabla dinámica cuando desee comparar totales relacionados, sobre todo si tiene una lista larga de números para resumir y desea realizar comparaciones distintas con cada número. Los informes de tabla dinámica son interactivos. Puede cambiar la presentación de los datos para ver más detalles o calcular diferentes resúmenes, como recuentos o promedios. O sea, que nos dice que tenemos que ser muy exactos en lo que vamos a buscar. Para eso se usan las tablas dinámicas. ¿Listo? ¿Cómo se organizan los datos? En los informes de tabla dinámica, cada columna o campo de los datos de origen se convierten en un campo de tabla dinámica que resumen varias filas de información. Bueno, aquí es muy importante tener en cuenta algo, y es los campos. Esto va a ser digámoslo, su gran aliado y la forma fácil de entender las tablas dinámicas. Los campos. Para los que no sepan qué son los campos, vámonos a las columnas. Ustedes saben que cada columna, por lo singular, en Excel se trabaja de esa forma. Las columnas tienen un título. Por ejemplo, ayer teníamos los meses y el título de esos datos era mes. ¿Sí? Ahorro, ingresos. Esos son los títulos. ¿Listo? Y obviamente en cada título tiene su información. Entonces, a esos títulos nosotros en las bases de datos los llamamos campos. Y a la información que tiene cada campo le llamamos registros. Eso pasa en las bases de datos. Entonces, ¿por qué son tan importantes? Porque es que usted va a coger esa tabla que tiene esos campos, o sea, esos títulos, y va a organizar esos títulos de la manera que usted quiera. Como título de columna, como título de filas, o simplemente agregarlos como valores internos dentro de la tabla dinámica. Por eso lo reitero, ojo porque uno fácilmente se puede enredar con las tablas dinámicas. Fácilmente lo puede hacer. Y eso es lo que no estamos buscando. Hacer esto de la manera más fácil y más sencilla posible. ¿Cómo se organizan los datos?
En los informes de tabla dinámica, cada columna o campo de los datos de origen se convierte en un campo de... Perdón, ya lo había leído. ¿Cómo se crea un informe de tabla dinámica? Para crear un informe de tabla dinámica, ejecute el asistente para tablas y gráficos dinámicos. En el asistente seleccione los datos de origen que desee en la lista de hojas de cálculo o la base de datos externa. A continuación, el asistente proporciona un área de hoja de cálculo para el informe y una lista de campos disponibles. A medida que va arrastrando los campos desde la ventana de la lista hasta el área de colocar, un Microsoft resume y calcula el informe automáticamente. Si utiliza una colección de datos de Office para recuperar los datos externos para el informe, puede devolver los datos directamente en un informe de tabla dinámica sin ejecutar el asistente. Las conexiones de datos de Office, bueno, esto ya es cuestión de lo que se usaba antes. Pero vamos a entrar en materia para empezar a entender cómo funciona. Vamos a hacer nuestro ejercicio, ¿no? Ya vamos a hacer nuestro ejercicio. Entonces, abre el archivo que desea analizar mediante tabla dinámica. En caso de no tenerlo, procede a elaborarlo. Bueno, aquí nos dan un ejemplo. Nos mete ventas trimestrales por tipo de deporte. Entonces nos muestran tres columnas, una que se llama deporte, otra que se llama trimestre y otra que se llama ventas. Vamos a hacerla, así como hicimos ayer, vamos a hacer este pequeño ejercicio para ver cómo funciona. ¿Listo? Entonces ya saben, tenemos que abrir Excel obviamente, Windows R, vamos a escribir Excel y presionamos Enter para abrir. Recuerden que lo pueden abrir haciendo doble clic, bueno, eso ya lo saben, usando los diferentes elementos. Muy bien, lo abrimos y vamos a llenar la información. Recuerden que tenemos tres columnas, ¿listo? Vamos a trabajar en tres columnas, B, C y D. Entonces esto se llama ventas, ¿qué dice ahí? Ventas trimestrales, ventas trimestrales por tipo de deporte. Ok, ventas trimestrales por tipo de deporte. Entonces en la primera iría deporte, ¿listo? En la siguiente iría trimestre. Y en la siguiente iría ventas. Bueno, ¿listo? Entonces aquí tienen esos tres. Bueno, deporte lo voy a ampliar un poquito. Igual que trimestre lo voy a ampliar un poquito. Y ventas me lo voy a ampliar un poco. Muy bien, ahora voy a usar esto aquí para combinar en estas tres. Inicio, bueno, voy a mantenerlo aquí para poderlo combinar y centrar. Ahí está, lo pintamos de rojito para que parezca esto. Bueno, voy a seleccionar todo y voy a cambiar el tipo de letra y todo para que quede más bonito. Trabajar en Arial 12, que es como más común. Y esto lo voy a poner en negrita, listo. Ventas trimestrales por tipo de deporte. Ahí quedó. Deporte, entonces aquí tenemos que llenar, bueno, estos ya saben que son los títulos, van centrados, ahí al centro. Listo, también les vamos a, por ejemplo, a poner, ya saben, colorcito, vamos a ahí. Estos serían lo que nosotros llamaríamos los campos, ¿no? O sea, cada columna de esta sería un campo. Y obviamente los datos serían los registros. Y estos campos son los que nosotros vamos a necesitar en el momento en que trabajemos con la tabla dinámica. Comencemos. Deporte, golf, tenis. Aquí vamos acá. Listo. Golf. Tenis. Golf. Listo. Fútbol, fútbol. Tres veces. Fútbol. 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 1, 2, 3. Golf. Tenis. Ajá. Tenis otra vez. Y terminamos con fútbol. Listo, ahí tenemos cuántos datos. Aquí enumerémoslo rápidamente. Ahí no está numerado, pero no pasa nada, solamente para ver cuántos datos tenemos. Recuerden que con control 10 daticos. Muy bien. Trimestre, pero en el trimestre se cuentan, ahorita verán. El trimestre dice trimestre 1. Perdón. Trimestre 1. Listo. Y lo que hago a continuación es simplemente jalar. Ahí jalo. Y listo. Perdón, jalé con control. Jale normal para que se numere. Listo. Denme un segundo. Trimestre 1. En serio. Un momento que la embarré porque ya había hecho eso. Entonces. Trimestre 1 y simplemente procedo a jalar normal. Un segundo. Qué raro. Segundo que no me dejó jalar como yo quería por presionar control al comienzo. Realmente fue. Un segundo.
Tengo que darle normal. Ok, muy bien, ahí jale, ventas. Antes me toca escribirlas, ¿no? 500, 200, 300, 100, 200, 300, 500, 700, 500 y 200. Muy bien, ahí ya tengo mis datos. Se dan cuenta facilito. Voy a seleccionar. Listo. Y vamos a poner los bordes. Listo. Ahí tengo mi tablita. Esta es mi tabla normal, mi tabla base. Recuerden que para ustedes tener o poder trabajar las tablas de datos, esa información debe salir de alguna tabla, de algún lugar. De algún lugar debe salir esa información. En este caso, precisamente, la información saldría precisamente de esta tablita. La tablita que nos permite, como ya lo hemos dicho, pues nos permite a nosotros organizar la información, pero ahorita vamos a ver cuál es el alcance de las tablas dinámicas. Bien. Diríjase al menú tablas dinámicas. Aquí nos dicen que podemos empezar a crear una tabla dinámica. Mi recomendación cuando estén trabajando con tablas dinámicas es no crearlas en la misma hoja. ¿Se puede? Claro que se puede, pero no le recomiendo. Aquí vamos a colocarle a esta datos, vamos a colocarle a esta hoja datos y vamos a crear una nueva hoja. Esto, la tabla dinámica que vamos a insertar. Se llame tabla dinámica. Tabla dinámica. Entonces miren que tengo dos hojas en Excel. Una donde están los datos, que en este caso los datos corresponden obviamente a la tabla que hemos hecho. ¿Listo? Y otra que es donde vamos a hacer la tabla dinámica. Vuelvo y reitero, la recomendación que ustedes la pueden hacer el mismo, pero recomiendo que lo hagan en otra hoja. Como ya lo saben y lo he repetido varias veces, el procedimiento que está aquí no nos sirve. ¿Por qué no nos sirve este procedimiento? Por la simple y sencilla razón de que al momento en que nosotros vayamos a trabajar, ese procedimiento usa configuraciones o procesos de las versiones antiguas de Office. ¿Listo? Y obviamente las versiones nuevas ya no funcionan. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Bueno, necesitamos llegar a este mismo punto. Aquí debe quedar tal cual como vamos a trabajar. Entonces, para que eso suceda, lo único que tengo que hacer aquí en la tabla dinámica, venir aquí a la primera celda, selecciono donde quiero que se inserte, le voy a decir insertar y le voy a decir que quiero insertar una tabla dinámica. Tan fácil como eso. Recuerden que estoy en la hoja nueva, tabla dinámica. Obviamente, al decirle que quiero insertar una tabla dinámica, él me pide de dónde quiero sacar la información, es decir, en la tabla o el rango. Lo único que tengo que hacer es dar clic en esta flechita e ir y seleccionar directamente mi tablita. Así le digo a Excel que voy a insertar una tabla dinámica de esta tabla. Mira, ahí mostré, le doy clic aquí de nuevo. Dejo lo demás tal como está. Aquí me dice que si en una hoja de cálculo diferente, obviamente ya lo sabemos que sí. Listo, porque podemos, ok, y existente, perdón. Y ya dejamos todo tal como está y le damos a aceptar. Al darle a aceptar, aparece la clave de las tablas dinámicas. Ojo con esto, señores. Esta es la clave de las tablas dinámicas. Veamos qué nos dice acá el gráfico. Entonces nos dice, sigamos ahí. Arrastre bueno, aquí ya no empiezan los ejercicios. Vamos acá. Quiero que me entiendan algo. La tabla dinámica funciona primero, cuando usted hace una tabla dinámica, tal que no, recuerde que esta tabla dinámica es hecha a base de estos datos, es decir, a base de esta tabla que nosotros tenemos acá. Entonces nosotros tenemos tres campos que es deporte, trimestre y ventas. Esos son los campos que nosotros estamos manejando. Si yo me voy aquí a tabla dinámica, miren que aquí en este espacio me aparecen los campos que necesito: deporte, trimestre y ventas. ¿Listo? Ahí me aparecen los tres campos. Ahora bien, la clave de las tablas dinámicas es saber para qué sirven esos cuatro espacios en blanco. Filtros, como su nombre indica, sirven para filtrar. Es lo mismo que hacemos en Excel cuando necesitamos filtrar. Es de las opciones que podemos usar en una tabla dinámica, pero no es la más usual. Lo que nos compete realmente son las columnas y las filas. ¿Cuáles son las columnas? Las que van hacia abajo, así. Estas son columnas. Ay, profe, se me desapareció el cuadro. Yo no, pues, ¿qué pasó? Pues simplemente hace clic otra vez en este espacio donde va a quedar insertada la tabla dinámica y vuelve y aparece. Las filas son las que van de esta forma. A diferencia de las tablas normales, en las tablas dinámicas se crean filas que tienen títulos en las se crean tablas que tienen títulos en las filas y títulos en las columnas según como corresponda. Ya vamos a ver de qué consiste esto. Y por último, los valores, que los valores serían los registros, es decir, el contenido de la tabla como tal, o sea, lo que va a llevar adentro de la tabla. ¿Listo? Veamos qué ejercicio nos propone para entender mejor esto la guía.
Dice, arrastra el campo de deporte en la parte superior izquierda de la hoja de trabajo para observar que Excel calcula automáticamente el número de filas que contienen los de deportes, la tabla, y en este caso son 10. Bueno, eso vuelvo y reitero, son elementos porque mira, que esto ya no, ya qué, ya se trabaja de una manera diferente. Vamos a buscar un ejercicio que sea viable fácilmente para que lo entiendan. ¿Listo? Aquí. Con los datos de la misma tabla de trabajo, arrastre los campos que considera apropiados para generar los siguientes datos. Sumar deporte horizontalmente. Ah, bueno, aquí tenemos. Aquí quiere organizar, mire, quiere organizar según el deporte la evaluación por trimestre, pero ¿qué qué? Campo para generar los siguientes, sumar deportes horizontalmente. Ah, para sumar las ventas por deporte según el trimestre. Mire, eso es lo que le están pidiendo. Necesitamos que nos muestre los deportes y que nos muestre los trimestres, listo, según las ventas en cada uno y que obviamente me lo sume. Algo que tiene ustedes la ventaja es que las tablas dinámicas automáticamente suman los valores que tienen allí. Quiero que miren. Entonces miren que los títulos van a ser los deportes, es decir, fútbol, golf y tenis. Pero miren que son títulos de qué? De las filas. Entonces necesito que deporte sea el título de las filas. Quiero que miren lo fácil que es. Sí, entiendo lo que quiero. Entonces, voy aquí a deporte, hago clic sostenido y lo llevo hasta donde dice filas. Cuando esté en filas, simplemente suelto, listo, deportes y automáticamente, ¿qué aparece aquí? Miren lo que me aparece acá. Me aparecen los tres deportes, fútbol, golf y tenis. Pero sin nada en su interior, simplemente los puse como filas. Si los corro y los pongo como columnas, me quedan como títulos, vea. Golf, tenis, listo, fútbol, golf y tenis. Miren, aquí me quedaron como títulos. Pero vamos a hacer el ejercicio tal cual como nos lo muestra la guía. ¿Qué deportes vaya a filas? De esta forma, fútbol, golf y tenis. ¿Sí lo ven? Me apareció ahí como valores. Ahora, ¿qué más me piden? Me piden que me mostrar los trimestres. En este caso mostraron tres, nosotros vamos a mostrar todos. Entonces, ¿cómo hago? Cojo la barra trimestre, que yo puedo aplicar aquí un filtro y decir qué trimestre. Si quisiera que fuera igual como ellos lo tienen ahí, simplemente desactivo y marco el trimestre uno, 2 y 3 para que me muestre eso. ¿Listo? Pero si lo quiero mostrar todos, como en mi caso, pues simplemente lo dejo marcado todos. Eso lo hice desde esta flechita que tengo ahí al frente. ¿Listo? Ahora, cojo la opción trimestre, hago clic sostenido y lo pongo como título de columnas. Miren que me aparecieron los títulos, o sea, aquí tengo fútbol y acá me apareció como título trimestre uno, trimestre 10, trimestre 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. ¿Listo? Miren, aquí vuelvo y reitero, en esta yo puedo modificar, por ejemplo, si no quiero verlos todos, puedo quitar esto para que me den cuenta que no es mentira. Le quito esto. ¿Listo? Trimestre uno, 2 y 3, por ejemplo, aceptar. Entonces solamente me mostraría los trimestre uno, 2 y 3. Miren que automáticamente él me genera un total general, tanto abajo como arriba, porque él me suma. Ahora, ¿qué quiero tener aquí dentro de esto? Entonces quiero que los valores sean las ventas. Miren que aquí es importante. Las columnas fueron el trimestre, las filas fueron el ¿qué? Las filas fueron deporte. ¿Listo? Un segundo. Ajá. Y ahora lo que tengo que hacer es simplemente tomar las ventas y llevarla al campo valores. Si llevo la fila de ventas al campo valores, me aparecen los valores. Por ejemplo, sé que en el GOF en el trimestre uno se vendieron 500, en el trimestre 3 se vendieron 300 y en tenis en el trimestre 2 se vendieron 200. Eso suma 800, 200 igual 1000. ¿Listo? Miren que aquí ya saben que puedo aumentar más, por ejemplo 4, 5, 6, las que yo necesite. ¿Listo? Y miren que ya por ejemplo me aparece fútbol. Mira, el fútbol, el trimestre 4 tuvo 100, trimestre 5 500 ventas, en el trimestre 6 300, para un total de 600. ¿Listo? O sea que en el trimestre 6 se dieron más 300 y así sucesivamente. Mira, aquí tengo fácilmente los valores que necesito. Este es el poder de una tabla dinámica. Poder organizar los datos como yo quiera. Si vamos a ver acá, entonces nos dice organice como se ve ahí. Listo, ya lo organizamos. De formato de la tabla. Bueno, eso ya el formato, eso ya es redundante. Nos genera automáticamente gráficos de análisis de información. Algo irónico aquí es que nosotros podemos crear algo que se llama gráficos dinámicos, que como son son los mismos gráficos que hemos visto, con la diferencia de que trabajan en base a las tablas dinámicas en vez de los otros. Si yo me voy aquí a la pestaña insertar, por aquí tiene que estar la opción gráficos. Ah, perdón. ¿Dónde me perdí?
no, aquí está, insertar, y ahí está gráfico dinámico. Le hago clic y le digo que quiero insertar un gráfico dinámico. Gráfico dinámico, y por ejemplo selecciono el de barras. Si vamos a insertar un gráfico dinámico de barras, le voy a aceptar y me aparece este gráfico dinámico. Dirán, profe, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que esto es un gráfico dinámico. Voy a minimizar un momentico esto. Quiere decir que a medida que yo cambie los datos, así como los estoy cambiando, por ejemplo, voy aquí a trimestre, voy a aumentar ahora, por ejemplo, el trimestre 7, 8, 7 y 8, y le doy a aceptar. Quiero que miren cómo cambia la tabla, pero no solamente cambia la tabla, sino que automáticamente también cambia. Vean, se aumentó el 7 y el 8 aquí también. ¿Sí me va a entender? Es decir, a medida que nosotros vamos ampliando, digamos, modificando algún valor, por ejemplo, si yo quito un deporte, supongamos, yo no quiero que se vea fútbol, por ejemplo, voy a desactivar fútbol y le voy a aceptar, automáticamente miro que solamente me muestra lo de golf y tenis. ¿Se me hago entender? Esto es un gráfico dinámico. Es el mismo gráfico que hemos visto antes, con la leve diferencia de que depende de una tabla dinámica. Es decir, si la tabla dinámica se edita, ellos también se editan. Si por ejemplo yo cometo esto y quito, pues obviamente el gráfico dinámico no va a tener nada. Él depende 100% de la tabla dinámica. Por eso es tan importante que si tenemos los gráficos, los tengamos allí organizados. Ahí se me desorganizó la información porque deporte y trimestre no tienen que ir en la misma. Entonces tiene que ir, por ejemplo, un segundo. Ok, entonces yo decía deporte, vamos acá. Perdón, deporte es en los ejes y trimestre acá. Listo. Y obviamente ventas como valores. Listo. Y ya. Listo, señor. Y ahí vuelve a aparecer. Mire, lo puse y automáticamente apareció. Si vuelvo y cambio, por ejemplo, pongo todo deportes. Perdón. Acá arriba. Pongo fútbol también. Le voy a aceptar. Que leí, no le estoy dando clic bien. Lo quité. Ahora sí. A aceptar. Y ya. Ahora sí me aparece fútbol. Y me doy cuenta que aquí cambia el gráfico. ¿Listo? Eso es lo que corresponde a las tablas dinámicas. Como su nombre indica, son tablas sencillas y fácilmente, con el único objetivo donde nosotros vamos a poder, digámoslo, manejar la información que tenemos dentro de Excel, y vamos a poder, obviamente, organizar de la manera que nosotros queramos. ¿Listo? Bien, sigamos ahí. Entonces, comparé fútbol y golf únicamente, lo que hice hace un momento. Quité solamente dos y dejé solamente dos allí. ¿Listo? Sumar por trimestres horizontalmente. Bueno, aquí cambia, mira, acá dejaron los deportes arriba y los trimestres a un lado. Eso tampoco tiene ciencia. O sea, vuelvo y reitero, esto yo lo configuro como yo quiera. Yo simplemente doy clic aquí, elimino, puedo simplemente mover este trimestre aquí a filas y en las filas a columnas. Mira, ya. Quedaron organizadas por trimestres aquí y los valores arriba. ¿Sí ven cómo los cambié? Y ya, no tiene ciencia. Eso es lo que nos da la tabla dinámica, la capacidad de poder modificar y organizar los valores como yo quiera, sin tener mayor problema. ¿Listo? Muy bien. ¿Cuántos deportes tuvieron las mismas ventas en cada trimestre? Bueno, eso ya son valores adicionales que si queremos podemos trabajar. En este caso colocaron ventas como fila y trimestre como columna. Entonces, bueno, aquí en este caso, por ejemplo, lo que hicieron fue entonces las ventas, ¿listo? Las pasaron allí, trimestre acá, y deporte quedó como valores. ¿Listo? Miren que allí, por ejemplo, pasa algo muy curioso. Miren, miren, miren. Pero miren que muy curioso. Entonces, trimestre uno, trimestre 2, miren. En el trimestre 2, según el deporte, se crearon, bueno, en este caso, como se muestra, nos muestra solamente valores binarios. Es decir, valores de uno y cero. Uno es para sí, dos para no, ¿no? O sea, para tener en cuenta en qué mes se hizo algo, digámoslo así. Eso es lo que acabo de hacer, decir en qué mes hizo algo, o sea, en qué mes apareció uno de los deportes, y eso fue lo que hice allí. Ese tipo de información organizada de esta manera es la que nosotros debemos evitar para evitar confusiones. Siempre debemos tener muy claro nuestro objetivo al momento de nosotros generar, digámoslo, los valores que necesitamos. Y ya, eso es todo con las tablas dinámicas. La mejor forma de entender las tablas dinámicas es aplicarlas en un trabajo efectivo. Por eso, yo ahorita les voy a explicar el resto de la guía, o sea, ahorita entro a explicarles el resto de la guía, pero posteriormente, esta guía es cortica, realmente la de la sesión 4 es muy corta, pero lo que de pronto nos tome algo más de tiempo es la cuestión de la explicación del trabajo final. Ahorita les voy a decir cuál es el trabajo final, donde vamos a aplicar prácticamente todo lo que hemos visto. Entonces,
Ahí vamos a aplicar desde la tabla dinámica, desde los gráficos, vamos a aplicar las fórmulas, las funciones, todo, todo, absolutamente todo. Entonces por eso es importante que tengamos claro esos elementos. Bueno, taller en clase. Plantee el ejercicio, realice la tabla con datos de un tema específico, ejemplo, novena, inventario, facturas y practique la generación de informes mediante el uso de tablas dinámicas. Este taller extra en clase es el que vamos a hacer más tardecito. Ahora vamos a continuar con la guía, que como les dije, la guía es muy fácil, es muy corta. Copiar una tabla de Word en Excel. Bueno, esto de copiar una tabla de Word en Excel o de Excel a Word, esto realmente hoy en día es supremamente fácil. ¿Por qué? Porque es que ya se adapta. Me explico. Vamos acá con estos datos. Por eso no les voy a dejar este como trabajo final porque pues no tiene mucha ciencia. Entonces, bueno. Por ejemplo, si yo quisiera copiar esta información a Word, ¿listo? Vamos acá. Hoy en día es muy fácil. En ese tiempo era un poco más complicado, había más procesos. Hoy en día es muy sencillo. Si yo quisiera copiar esa tabla aquí en Microsoft Word, simplemente tengo que darle clic derecho y elegir las variantes que tengo. Recuerden que usted no necesariamente tiene que pegar de la forma que viene. Si pego así, pega como está en Excel, ¿sí miran? Pero puedo decirle que quiero, por ejemplo, me dice mantener formato de origen, o sea, para que quede igual como estaba formato en Excel. Pero también le puedo decir usar estilos de destino, es decir, que use los estilos que tiene este Word. ¿Listo? Vincular mediante elemento, puedo, si quiere que sea una imagen, ahí es una imagen. ¿Listo? O conservar solo texto. En este caso decirle que me mantenga el estilo, es decir, que se cuadró, vea, me creó una tabla de Word y se cuadró como si fuera Word. ¿Listo? Ahora, si quisiera pasar estos datos y copio esta tabla y la quisiera pegar en Excel, ¿listo? Por ejemplo, me voy aquí a una tabla nueva y quisiera pegarla, ¿listo? También me da dos opciones, vea, mantener el formato de origen para que mantenga el formato que estaba en Word o me da la opción de darle el formato que tiene Excel. Como se dan cuenta, transferir información de Excel a Word hoy en día es supremamente fácil. En versiones antiguas tenía algo de proceso, por eso acá lo explican, cómo se hace ese procedimiento de pasar de Word a Excel las tablas, miren, de cómo, si tengo una tabla, cómo la pego en Word o cómo la pego en Excel. ¿Listo? Muy bien. Bueno, bueno, listo, eso para la parte. Ahora, crear una tabla de multiplicación. Este es un ejercicio que hacemos mucho realmente cuando estamos en Excel. Uno a veces juega con esto. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo ¿de qué? De jugar un poco con los estudiantes para que ellos comiencen a entender lo de las fórmulas, ¿no? Cómo trabajan. Una tabla de multiplicación es una tabla de datos de dos variables. Configura una hoja de cálculo con la siguiente estructura. En la A colocamos 1 y en el 2 colocamos 1. Vamos a hacerlo acá para que me entiendan. ¿Listo? Vamos acá. Bueno, esto lo voy a hacer en otra hojita. Recuerden, esto no lo, o sea, estos son ejercicios, vamos a ir aprendiendo para ir ejercitando, pero ahorita les explico cuál es el trabajo final. Esto es para ir desarrollando la guía. Entonces dice que en la celda, perdón, dice que en la celda A, en la fila 1 escriba 1, 1. En la fila 2 escribo 1 nuevamente. Y en la fila 3 igual, igual a 1 por A2. Eso me da 1, obviamente, ¿no? Ahí en la 3. ¿Listo? Escriba una fila de valores de B3 a la derecha, por ejemplo, del 1 al 10. Por ejemplo, del 1 al 10. Escriba una columna de valores A4 hacia abajo, por ejemplo, del 1 al 10. Entonces vamos acá. Una fila de valores de B3 a la derecha. ¿Dónde está B3? Este es B3, aquí. Vamos a escribir del 1 al 10. 10, hasta ahí, muy bien. Y me dice que abajo lo mismo, ¿cierto? Del 1 al 10. Recuerden que presiono control para que me numere automáticamente. ¿Listo? Entonces, seleccione todas las celdas del rango excepto las celdas A1 y A2. Ay, pero verdad que en este caso, sí, sí. Bueno, vamos acá. En el datos haga en tabla, en el cuadro central la fila, escriba A1, en el cuadro celda centrada, columna escriba 2, haga clic en aceptar. Bueno, esto es para crear, digámoslo, la tabla de ¿qué? De multiplicación, pero en Excel, digámoslo, ya no se hace de esta misma manera. Es que el problema es ese, que siempre tenemos que, la cuestión, y esto es lo que no me gusta de la guía, que siempre por lo singular lo que hace, digámoslo, o el problema que tenemos es que no nos deja trabajar, digámoslo así, en base a lo que ya se está trabajando. Ahorita muestra que este es el resultado final, es decir, cómo quedaría
la tabla de multiplicación en Excel en base al proceso que, como ya les venía diciendo, se realiza, pero que en Microsoft Excel ya no es el mismo, o sea que ya no funciona de la misma manera. Qué pena, denme un momento. Bueno, entonces, qué pena, que seguía, listo. Disculpe un momento. Ok, bueno, entonces sigamos acá. Bien, como les decía, ya este procedimiento, porque si vamos a dar cuenta acá, nos vamos a dar cuenta que decía, escriba la fila de valores B3 a la derecha, por ejemplo, del 1 al 10, escriba la columna de valores A4 hacia abajo, por ejemplo, del 1 al 10. Seleccione todas las celdas del rango, excepto la celda A1 de 2, es decir, seleccionar así como estamos en este momento. ¿Listo? En el menú datos haga clic en tabla. Entonces miren que antes podríamos escribir en el menú datos y buscar la opción tabla para crear ese procedimiento. Pero recuerden, bueno, en este caso, por ejemplo, nos vamos acá a lo que nos muestra el gráfico y nos muestra que en ese tiempo, pues obviamente no, estamos hablando de Office 2003, no se manejaba de esa manera. ¿Listo? Entonces, eso que, entonces, pues obviamente se podría hacer de esa manera automática. Ahora realmente no sé, no lo haríamos así. Pero ¿cómo podríamos hacerlo? Bueno, ahorita, como les decía, vamos aquí en datos, vemos que no podemos, aquí está de una tabla o rango. Listo, denme un segundo. Entonces, en este caso le estoy mostrando que sí. Perdón, ahí le embarré. Un segundo. Esto no tiene nada que ver, sino que...
Fue para mostrarles. Ok. Perdón, vamos acá de nuevo. Disculpen aquí. Venga, yo quito este de acá. Un momento, yo voy a mejorar eso. Eso. Aquí voy a establecer un solo tamaño para estas. Voy aquí a formato tabla, perdón, estilo de celda. No. Formato ancho. Vamos a poner un ancho de 0,5, muy poquito. Sí, muy poquito. Entonces, formato ancho, pongámoslo de 1. No, pongámoslo de 2. Formato. Aquí estoy modificando para que todos me queden del mismo valor. 2. Eso. Poquito más grande. Formato ancho de columna, pongámosle 4. Eso ahí, para que sea mejor. Bueno, entonces decíamos que nosotros veníamos aquí a seleccionar esto, que si nos íbamos a seguir los pasos del íbamos a datos, aquí me obtener y transformar datos, por ejemplo, de tabla o rango, listo, y seleccionar aquí, por ejemplo, le damos a aceptar. Un momento. Bueno, ahí no, en ese caso vuelvo y reitero, no nos serviría en el sentido en que usaríamos idealmente una clave de Excel para poder funcionar. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Yo puedo hacer esta fórmula de una forma muy simple. Miren que aquí nosotros establecimos la multiplicación entre A1 y A2 para hallar, obviamente, en este caso, esto es para darle una guía, digámoslo así, ¿al qué? Al trabajo a la plantilla de Excel, que cuando ustedes le hacían el proceso que se conocía anteriormente, ¿listo? Cuando ustedes hacían el proceso que se conocía anteriormente, pues obviamente este se generaba de forma automática. Ahora, ¿lo puedo hacer manual? Claro que lo puedo hacer manual. ¿Cómo lo puedo hacer manual? Pues es muy sencillo. Realmente es venir yo aquí, por ejemplo, ¿listo? Y venir y, por ejemplo, multiplicar, ¿no? Entonces, hace la fórmula. Igual, obviamente en este caso sería multiplicar A4 por, en este caso, B3. Ahora bien, ¿qué pasa? Resulta y sucede que nosotros, si yo lo hago de esta manera, yo le estoy diciendo a Excel que me multiplique este por este. Al momento de jalar, nos va a presentar un problema, porque ya saben que B3 se va a mover, se va a ver B4, B5, y yo no necesito que multiplique, necesito que, por ejemplo, ¿cómo funciona esta tabla de multiplicar? 1 por 1, 1, 2 por 1, 2, 3, o sea, que todos estos se multipliquen por el valor que está arriba, ¿sí me hago entender? Entonces, por ejemplo, si yo presiono F4, ¿sí? ¿Sí me hago entender? F4, quiere decir que automáticamente yo bloqueé para que todos estos, perdón, se multipliquen por este elemento que está aquí. ¿Sí me hago entender? Es decir, ya saben que si yo jalo aquí, pues todo esto me lo va a multiplicar por 1, porque este deja quieto. Y es ahí cuando quiero que entiendan qué hace este símbolo de pesos. Esta va a ser la diferencia de lo que vamos a hacer ahorita, que ya lo vamos a hacer manual, no lo vamos a hacer de forma automática como lo sugería el ejercicio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos tener en cuenta? Resulta y sucede que estos símbolos de pesos me indican que quiero bloquear, ¿sí? Por ejemplo, si yo dejara el símbolo de pesos, porque si yo vuelvo a presionar F4, miren lo que vuelve a pasar si yo presiono F4. Si vuelvo a presionar F4, el símbolo de pesos me queda solamente enfrente del 3, ya no en B. Eso quiere decir que me va a bloquear la fila 3. Es decir, B se va a mover, o sea, se va a hacer C, D, todo esto, pero 3 no. ¿Sí? Entonces, esto me permite a mí obtener rápidamente una tabla de multiplicar. Ya les explico por qué. Voy a presionar Enter. Me da 1, obviamente. Procedo a jalar y no pasaría nada. Me tendría que dar los resultados 10 por 1, 10 y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque obviamente no se movieron. Pero si yo jalo hacia acá, quiero que miren que aquí viene la diferencia. Si yo jalo aquí hasta el 10 y suelto. Ok. ¿Qué pasa? Automáticamente, quiero que miren. Aquí me dice, por ejemplo, bueno, pero cometí el error. Se me fueron moviendo, se me movió también la columna A. Ahí viene el error, perdón. Vuelvo y reitero. Ok.
Bueno, ¿cuál fue el problema? Cuando yo jalé de esta manera, la columna A también se movió. Por lo tanto, ¿qué me toca hacer a mí? O sea, qué me toca hacer a mí? En este caso, simple. Me tocaría crear esta como una referencia absoluta también. Porque no necesito que la A se mueva. Pero entonces, en este caso, dame un segundo. Ajá, necesito que solamente A se bloquee. Perdón. Presiono F4 de nuevo. Ahí me está bloqueando el 4, es decir que todo se quedaría acá. Y si presiono acá, me bloquearía la columna. ¿Listo? Presionamos Enter, volvemos y jalamos. Ok. Me sigue dando los mismos resultados porque todo. Ahora, ¿qué pasa si yo cojo esto y jalo hacia un lado? Ahora sí me dio. ¿Por qué? Les explico. Resulta y pasa que, como yo les dije, aquí juega mucho lo de las referencias absolutas y lo de las referencias relativas. Miren que yo esto se los enseñé, recuerdan la vez pasada, pero solo la referencia absoluta. Presionamos E4 y eso se quedaba quieto, es decir, esa celda no se movía. Pero yo puedo controlar que se mueva o la celda o que se mueva el número. Perdón, la columna o la fila. Ese es el caso que estoy haciendo en este momento. Yo estoy diciendo, por ejemplo, en esta, le estoy diciendo que se me quede quieta la columna A. Por eso el símbolo de peso está en la A. Entonces, todo lo que se va a mover va a ser este hacia abajo, que es lo que nosotros necesitamos. Que solo se mueva hacia abajo. No se va a mover hacia acá, hacia la F, hacia la C. No, no se va a mover hacia acá. Solamente hacia abajo. Ahora bien, ¿por qué en B está el 3? Porque estoy bloqueando es la fila. Es decir, que no necesito que se me mueva hacia abajo, sino solamente a través de la misma fila, de la fila número 3. Y ya solamente al jalar, o sea, al hacer esta fórmula y jalar automáticamente, ¿listo? Automáticamente nosotros tenemos el resultado. Veamos si es cierto. Vamos aquí a ver, por ejemplo, aquí. 7 por 9, 63. 6 por 9, 54. ¿Dónde está 5? Aquí 5, 10, por ejemplo 5 por 8, 40, 5 por 9, 45, 10 por 10, 100 y así sucesivamente. Si hubiera puesto más números acá, el 11, el 12, el 13 y acá también, y siguiera jalando, pues obviamente me daría todos los valores de forma automática. ¿Listo? ¿Ok? Entonces, eso sería lo que nosotros haríamos para la cuestión de lo que tiene que ver con el formato bueno, en este caso que lo hicimos de forma manual, porque ya sabemos que la forma automática no nos funciona. ¿Listo? Porque recuerden que aquí volvemos al mismo punto. O sea, nosotros acá en datos, ¿sí? No tenemos la opción para insertar o cuadrar la tabla de datos que teníamos en otros ejercicios. ¿Listo? Que lo que obviamente ya no nos funciona de la misma manera. ¿Listo? Y ese es el principal valor el principal problema que tenemos, digámoslo así. ¿Ok? Bien, de momento. Estaba viendo si la han movido. Ok, bien. Listo, señores. Así podemos hacer entonces, como ya lo sabíamos rápidamente, una, una, ¿qué? Una tabla de multiplicar en Excel. ¿Ok? Bien. Bueno, siguiente. Transponer filas y columnas. ¿Qué es eso de transponer? De transponer es cambiar el orden de organización. Por ejemplo, me voy a explicar. Quiero que miren aquí. Vamos a esta tablita. No, perdón, esta no. A la otra que hicimos. A esta que se llama datos. Resulta y pasa que nosotros queremos copiar deporte, trimestre y ventas, que son los títulos. Si yo los copio, y obviamente los voy a pegar aquí, por ejemplo, le doy clic derecho, pegar normal, pues me pegan exactamente de la misma manera, ¿no? O sea, eso es lo normal. ¿Qué es transponer? Transponer quiere decir que es cambiarle el orden a lo que yo estoy haciendo. Me explico. Por ejemplo, perdón. Por ejemplo, voy a hacer lo mismo, voy a elegir lo mismo.
selecciono estos elementos, estos tres elementos, le hago clic derecho, copiar, ¿listo? Pero al momento de pegar, mírenlo muy bien lo que va a hacer, pero al momento de pegar le voy a hacer lo siguiente, mira, clic derecho, pegado especial, porque no voy a pegar de la forma común, pegado especial. Y entre estas opciones voy a marcar esta pequeña casilla que dice transponer. ¿Listo? ¿Qué es transponer? Cambiar el orden de las cosas. Si se dieron cuenta, esto estaba de izquierda a derecha. Dirán, ahora de derecha a izquierda no. Cuando le damos transponer, le vamos a dar a aceptar. Y quiero que miren la diferencia. Miren, aquí, perdón, deporte, trimestre y ventas van de forma de títulos de columnas. Si los pego en forma de transponer, los pego de arriba hacia abajo. Es decir, cambié la ubicación. O sea, copio esto, voy a decirle que lo pegue aquí, le doy pegado especial, marco la casilla de transponer y le doy a aceptar. Miren que vuelve y me los pone como estaba. ¿Sí me hago entender? Transponer es cambiar el orden de los elementos que tenemos. Es decir, si yo coloco Si yo cojo unos datos que van en forma como títulos de columna y los transpongo, estos quedan como títulos de fila. Y si los cojo de títulos de fila y los transpongo, quedan como títulos de columna. Eso es la opción en Excel que se llama transponer. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. ¿Ok? Bien. Ok. Muy bien. Sigamos acá. Pasamos acá. Entonces, aquí nos dice lo mismo, copiar. Aquí nos muestran, vea. Como enero, febrero, marzo y abril, lo ponen en enero, febrero, marzo y abril. Eso es útil, este de transponer es muy útil, realmente es bastante cuando uno lo estamos usando, es bastante útil. ¿Listo? Ok. Convertir texto en columnas. Bueno, se puede dividir el contenido de una celda en varias columnas de la siguiente manera. Digita algunas palabras separadas por espacios, comas u otros signos. Bien, les voy a comentar algo. Por ejemplo, denme un momento, denme un momento. Ok, ponme atención. Entonces, convertir texto en columna. Les comento algo. Vean, voy a hacer un pequeño ejercicio acá para mostrarles lo de texto convertido en columnas. Me ha pasado muchas veces, en la vida real me ha sido bastante útil realmente, les explico. Último pasa que usted en algunas ocasiones, déjenme ver si aquí tengo uno, no lo tengo creo que en descargas. Bueno, por aquí está. ¿Lo borré? Sí, creo que lo borré. No, acá está. ¿Pero este cuál es? Esto les puede pasar en muchas empresas, muchas compañías, es normal. Ya les muestro. No, este no es. Creo que lo borré, lástima. Me toca descargarme otro. Muy bien. Entonces, bien, bueno, les voy a explicar por ejemplo un problema que nos presenta a nosotros normalmente. Voy a utilizar de ejemplo el mismo Microsoft Teams. Un problema que nos presenta a nosotros y que usamos esta herramienta que les voy a enseñar, la usamos muchas veces gracias a, bueno, pues precisamente por eso mismo. Voy a ir metido aquí a Microsoft Teams, de un momento, bueno, voy a elegir uno de mis antiguos cursos. A ver, voy a elegir, ¿dónde está? Equipos, todos los equipos. Informática básica, bueno, informática avanzada B, no es A de 2021, o sea, comienzo de este año. Vamos a ver las tareas que tenían. Ok. No tiene, devuelto. Bueno, aquí una tarea, por ejemplo, elegir actividad 4. Listo, actividad 4. Aquí entraron 24, bueno, listo. Bien. Quiero que miren lo que voy a hacer. Para que yo necesito los datos de estos estudiantes, necesito sus notas, listo.
Aunque, bueno, no me deja sacarlas todas de una vez. Déjame ver si no puedo verlas todas de una vez según el canal. No, no me deja ver. No, no me deja ver de forma independiente nomás. No me deja ver las notas de una vez. Ok, bien. Bueno, voy a elegir una sola aquí. Entonces, por ejemplo, este, el que les decía. Bien, bueno, ¿qué pasa? Resulta y pasa y sucede que nosotros a veces, por ejemplo, aquí, yo necesito esta información, la necesito para trabajarla y entregarla al instituto. Entonces, Microsoft Teams me da la opción de pasar esto, me dice exportar a Excel y le doy clic ahí en exportar en Excel y él me descarga un archivo. Lo van a ver ahorita, pero ese archivo no es normal. Quiero que lo miren. Descarga. Aquí me aparece. Fíjense que este archivo no es normal. Miren que parece para abrir en Excel, pero no aparece así como este. ¿Por qué? Porque, ojo, miren el simbolito que tiene. El simbolito que tiene este archivo es una A y una coma. Eso quiere decir, en pocas palabras, que es un archivo separado con comas. Mientras que los archivos que nosotros trabajamos normalmente son los libros de Excel, que son hojas de cálculo, por eso muestra estos cuadritos. Así trabajan. Este es un archivo especial, no es un archivo normal de Excel. Si yo lo abro, me voy a encontrar con algo diferente. La gente piensa que todo lo van a encontrar organizado y no. Voy a darle doble clic aquí y esperemos que cargue para que se den cuenta cómo se abre. Allí se abre. Me dice que para editarlo tengo que guardarlo. Miren cómo se abrió. Toda la información revuelta. Parece desorganizada. ¿Listo? Y miren que esto no pasa solamente con Microsoft Teams. Hay varias plataformas o varios software de compañías que generan informes así. Y entonces le mandan este informe, supongamos, a un nuevo secretario, a una nueva administradora, y cuando ella lo abre y lo ve así, dice, oye, pero ¿qué hago con esta información? ¿Yo cómo me voy a poner a arreglar todo eso? De una vez pegan el grito en el cielo y todo eso. Y es más, a mí me han llegado a contratar para organizar esta información. Y me da ironía que me llamen y me digan, hey mira, nosotros sabemos que tú sabes de Excel, necesitamos que nos organices toda esta información. Y yo, sí, claro, perfecto, pum, pum, se la devuelvo inmediatamente. Pero ¿cómo lo hicimos tan rápido? Porque obviamente pueden ser, digamos, bases de inventarios o datos que son miles y yo lo hago en un 2x3. Pero ¿cómo lo hizo tan rápido? Porque imagínense, la gente piensa que es que tiene que venir aquí, copiar esto, pegarlo así y empezar a organizar uno por uno. Eso tiene una herramienta que podemos usar. Lo primero que hay que hacer es cambiar el formato. Recuerden que esto no está guardado en un libro de Excel. Esto está como un archivo. Por eso Excel me dice, posible pérdida de datos. Tiene que guardarlo como un archivo de Excel o no va a poder trabajar correctamente. Entonces lo voy a guardar como un archivo de Excel. Archivo, guardar como, examinar. Lo voy a guardar acá. Perdón, ¿dónde está? Aquí en el CS2. Voy a guardarlo y voy a colocarle calificaciones. Así le voy a colocar calificaciones. ¿Ok? Miren que aquí me dice tipo de archivo. Es un CSV-UTF-8 delimitado por comas. Es un archivo delimitado por comas. Yo le voy a decir que me lo convierta en un archivo de libro de Excel. Le voy a dar guardar. Y dirán ustedes, ay, ya, profe, automático, todo que organizado. No. Lo único que hice fue cambiarle el formato en el que lo estoy guardando. Pero toda la información sigue igual de desorganizada. Ahora, lo siguiente que usted debe hacer es entender que esta información no está desorganizada. Solamente está separada por comas. Y es más, aquí en esto no hay nada. Por eso si yo hago clic aquí, mire que la barra de fórmula siempre mantiene vacía. Porque a pesar de que aquí se ve información, no hay nada. Todo está escrito en la primera celda. Me explico. Si yo voy a clic aquí en esta celda, ve que me nombre, apellido, dirección, todo en la misma celda. Si voy aquí, los nombres, todo me aparece en una sola celda. ¿Sí me hago entender? Entonces, si no se da, profe, entonces hay que sacar esa información, copiarla y pegarla. No. Para eso es esto que vamos a ver. Convertir texto en columnas. Aquí nos hacen un ejemplo muy sencillo, pero yo me voy a basar en mis ejemplos para que lo entiendan mejor. ¿Listo? Y necesito convertir todo esto es texto, esto es puro texto, y necesito convertirlo en columnas. Ojo, hay condiciones. No es que usted coja cualquier texto desorganizado y automáticamente lo mete en columnas, no. La condición es que el texto debe estar organizado. Y para estar organizado, pero profe, no está organizado, sí está organizado, solamente que ustedes no se han percatado. Pero debe estar organizado de alguna manera. Debe estar organizado, por ejemplo, separado con comas, con puntos, con espacio, con alguna vaina. No importa, pero debe estar organizado de alguna forma. Yo ya sé por la experiencia que tengo que este está organizado por comas. Aunque no tendríamos que ir más allá. Simplemente da clic y analiza y se Ariana Rocío, coma, Perdomo Calderón, coma, el número de identificación, el número de correo, coma, la nota, coma, la otra nota, coma y el comentario en cero, coma. O sea, todo está separado por coma. Entonces ya sé que está separado por coma.
Aquí viene la magia de Excel. Miren lo que voy a hacer. Lo que esas personas me pedían que hiciera en un 2 que lo hiciera. Ay, es que, porque vuelvo y reitero, ustedes llegaban era cientos y, o sea, pueden llegar miles de información organizada así. Más que todo que muchos programas generaban la información así antes. Entonces esto era un problema. Entonces, lo único que yo hacía, vea, vengo aquí a la pestaña inicio, selecciono la primera columna porque todo está escrito en la primera columna. ¿Listo? Y lo único que hago es irme aquí a la pestaña datos. ¿Listo? Y hay una opción grande, mire, justo al lado por ahí de filtro y de todo eso hay una opción grande que dice texto en columnas. Miren que hay una opción grande que dice, si ve que ahí dice texto en columnas, mira, ahí se ve claramente texto en columnas. Si yo hago clic allí en texto en columnas, me aparece un cuadrito que me da 3 pasos. Vamos con el paso 1. Me dice que está delimitado o de ancho fijo. Le vamos a dejar delimitado tal como está y le hacemos clic en siguiente. Aquí es donde usted tiene que ponerse bonito, en esa parte. Usted debe saber, ya les digo, la condición es que usted sepa cómo está organizado el texto. Normalmente siempre es por coma, por 2 puntos o por la raya al medio. Por alguno de esos 3 medios es siempre. Si hubiera algún dato como un asterisco o algo, usted lo puede escribir aquí, vea, otro asterisco. Pero en este caso yo sé que es por comas y aquí me la da, vea, me da por tabulación, punto y coma, no, punto y coma no porque, ay, profe, como es punto y coma, no, no, no. Es solo coma. ¿Listo? Entonces marco coma. Miren, y miren que allá aquí se empieza a ver cómo va a quedar organizado. ¿Vea? ¿Listo? Si lo delimité bien, le doy a siguiente. Dejo todo tal como está y le doy finalizar. Y oh sorpresa, señoritas, se organizó la información. Vamos a ver si es cierto. Voy aquí a leer aquí para que se anche. Esto también, esto también. Y aquí, y aquí, y aquí. Voy a, digámoslo, a darle un poquito de formato como para que la vean mejor y ya empiece, ya ahí simplemente ya es como decorar para que la gente entienda cómo es esto, esto de acá arriba, pues obviamente son los títulos, vamos a ponerle un poquito de tamaño más grande, más negritas, centrados, puede ser alguito de color, listo, bueno esto me quedó muy pequeño, entonces lo amplío esto y amplío esto. ¿Listo? Y ya, miren, ahí ya, miren, vea, estos son los nombres, apellidos, dirección de correo electrónico, actividad, los puntos y los comentarios. ¿Listo? O sea, son 4 de 5 puntos y así sucesivamente. ¿Listo? Ay, mira, aquí me quedo. Mira, este es un error común. Por ejemplo, aquí califiqué 3.5. Y esto, obviamente, Excel no lo recibe como un número, sino como un texto. Por eso se va a la izquierda. Entonces toca cambiar el 3.5 por el 3.5 y ya, vuelve a la normalidad. ¿Listo? Y ya, señores, miren, eso se llama convertir texto en columnas. Es decir, convertir un texto que puede estar separado por comas, por puntos, por guiones, por alguna cosa, y fácilmente pasarlo a columnas. Miren, muy fácil, texto a columnas. Excel nos da esa opción. Excel nos da la opción de pasar los elementos inmediatamente de texto a columnas. Y esto nos toca hacerlo todo el tiempo, que ustedes no lo crean. ¿Por qué? Porque como ya les había dicho, muchos programas, así como Microsoft Teams, generan resultados o informes separados por comas o por puntos o por alguno de esos medios. Entonces eso hace que obviamente nosotros no podamos, nos toque hacer estos procedimientos para poder sacar la información y organizarla rápidamente. ¿Sí? ¿De cuánto me demoré? Nada. Yo les digo, y en serio, no me lo crean, pero a mí me han buscado, me han contratado para hacer ese tipo de procedimientos. ¿Por qué? Porque la gente no los conoce. Más que todo son la gente que lleva mucho tiempo trabajando en la empresa y eso, sí conoce esos procedimientos porque les ha tocado enfrentarlos. Pero la gente que entra nueva, muchas veces les da pena preguntar y les mandan la información y por pena se pueden organizar la información punto por punto o hace lo que algunos hacen, buscar a alguien que les ayude. ¿Listo? Porque pues como ya se dieron cuenta, era más fácil de lo que realmente parecía. ¿Listo? Y simplemente era tener cuidado con los elementos que tenemos allí. ¿Listo, señores? Entonces, para que lo tengamos claro. ¿Ok? Entonces, esto es organizar, ya les había dicho, organizar eh, eh, textos en columnas. ¿Sí ven? Toda la información para ser organizada y miren lo bonita que quedó. Ya organizadita, todo bien hecho, gracias a ese aspecto. ¿Listo? Es algo que tiene Excel y que pues es bastante útil, vuelvo y reitero. ¿Ok? Muy bien. Digamos por aquí, ahí nos enseña, miren, lo mismo. Como por ejemplo aquí separaron a Juan, Pedro, Rodrigo, lo separaron por el texto. Y bien, ya para finalizar, porque esta es la parte finalizar de la guía, yo les decía que esta guía era bastante corta. Ya para finalizar, las funciones son fórmulas predefinidas, nos explican un poco de las funciones y nos dan algunas, ¿no? Ya algunas de las que hemos visto. La suma, que sirve para sumar varias información. El mínimo para en un rango de celdas hallar el valor más pequeño. El máximo para en un rango de celdas hallar el valor más alto. Contar, que ya lo sabemos, que por ejemplo ya lo usamos contar puntos, ¿sí? Para contar las celdas que tengan alguna condición. Suma condicionalmente, o sea, sumar puntos, ¿sí?
que ese también lo vimos ayer, que es sumar en base a un criterio. ¿Listo? Condicional sí, bueno, ese sí, ese también lo vimos en las notas. Si se sacó más que tanto, entonces aprobó o no aprobó. ¿Listo? Bueno, estas ya son algunas fórmulas adicionales que nos dan, de mayúsculas, de repetir, listo, cuando un texto, listo, y nos dan un taller en clase para comenzar a trabajar. En este caso nos dice que busquemos todas estas y sepamos para qué funciona cada uno de ellos. Eso ya va en parte y ahí ya finaliza, como se en cuenta, finaliza esta primera parte, digámoslo, del ¿qué? De la guía, listo, y obviamente ahí ya finalicemos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos tener en cuenta ya para finalizar este punto? Pues nada, chicos, vieron que es muy importante lo de las tablas dinámicas, vieron que era muy importante los elementos que hemos visto, lo importante que es Excel y todas las herramientas que tiene Excel para trabajar, ¿no? Obviamente que hace que todo el trabajo, todo lo que hagamos sea bastante simple y bastante sencillo. ¿Listo? Muy bien, vamos, pues miren, estamos avanzando bien, llevamos hora y 10 minutos, excelente. Vamos a tomarnos el receso, vamos a esperar un momento, voy a tomar algo de agua que tengo la garganta muy seca. Y al regresar, me voy a encargar solamente y únicamente de explicar el trabajo final. ¿Listo? Terminamos eso y damos por finalizado nuestra sesión. Entonces, al regresar, explicaría el trabajo final. Entonces, muy atentas, chicas, las que... bueno, este sí no me van a poder seguir porque ya tengo todos los formatos hechos. Es simplemente enseñarles cómo se desarrolla. ¿Listo? Entonces, lo ideal es que ustedes vayan fijándose, vayan dándose cuenta y posiblemente puedan hacer el trabajo porque yo les voy... En este caso, ustedes no tienen que crear nada. Yo les voy a enviar la guía, o sea, yo les voy a enviar el trabajo y ustedes tienen que en base a ese trabajo hacerme los procedimientos que yo les voy a pedir, ¿ok? Entonces, bueno, vamos aquí, voy a dejar de compartir pantalla, voy a detener las grabaciones, ok.